Hola, buenas, estamos aquí de nuevas con una videointroducción. Una videointroducción en este caso del tema 10 de primero de la ESO, que es estadística. Y para hacerlo pues voy a seguir un modelo parecido a como antes. O sea, aunque voy a introducir ya toda la parte en inglés, lo voy a ir dando en castellano. Bueno, el tema se divide en dos partes claras. Por un lado la parte de estadística que tenemos aquí y por otro lado la parte de probabilidad que tenemos aquí, ¿vale? Voy a seguir políticas distintas. En el tema estadística lo vamos a hacer principalmente en inglés. De hecho, si lo veis en el gráfico, lo tenemos todo en inglés. Sin embargo, la parte de probabilidad, que yo creo que es importante que lo entendáis perfectamente, sobre todo de cara a cursos posteriores, ¿vale? Y que es un poquito más complejo, lo vamos a dar en castellano. Y luego ya simplemente después, aunque vamos a entrar más en detalle posteriormente, la parte estadística lo vamos a dividir en cuatro partes. La primera, una pequeña introducción para conocer la terminología básica. Y luego vamos a dividirlo en otras tres partes que siguen el proceso lógico, para lo que nos sirve la estadística. La primera parte va a ser, primero, recoger datos. Si no tengo datos no puedo hacer nada. Y el tipo de datos lo vemos en la introducción. Una vez que tengo todos los datos, lo que voy a hacer es organizarlos y colocarlos. Y una vez que tengo esos datos, la estadística sirve para algo. Bueno, pues lo que voy a hacer es analizar esos datos. Y para analizar esos datos voy a utilizar gráficos y voy a utilizar ratios. Bueno, empezamos ya con lo que es la parte de estadística. ¿Vale? Nos vamos a centrar en esto. Y aquí voy a ser un poco cansino porque creo que es importante que sepamos el proceso lógico. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. ¿Cómo vamos a estructurar esto? Primero, una parte de introducción. Esta parte de introducción lo que vamos a ver son qué tipos de datos hay, cuál es el concepto de muestra, cuál es el concepto de población, ¿vale? Y va a ser esta primera parte. Después vamos a pasar a coger esos datos y recogerlos. Y los vamos a recoger en un formato determinado, ¿vale? Que es la parte que tengo aquí marcado como 1. Una vez que tengamos eso, vamos a organizarlos y los vamos a presentar. ¿Para qué? Pues bueno, para que sea fácil trabajar con ellos. Estoy machacando mucho esto, pero es importante que sepamos este proceso. Y finalmente, porque la estadística, como os decía previamente, sirve para algo, vamos a analizar los datos. Y para analizar los datos vamos a utilizar dos figuras. Por un lado, los gráficos, y vamos a ver que hay distintos tipos de gráficos, ¿vale? Los vamos a ver aquí unos marcados, uno como este, otro como este, otro como este. Y luego vamos a utilizar los ratios, que los ratios son una serie de numeritos que nos sirven para poder identificar y poder medir una serie de propiedades que tienen los datos con los que hemos trabajado, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer posteriormente va a ser entrar en detalle en cada uno de estos cuatro puntos. Bueno, pues empezamos ya dentro de la estadística, la parte esa de introducción. La introducción nos va a servir para conocer una serie de conceptos básicos para luego los siguientes pasos. Vamos a hablar, por ejemplo, de los tipos de datos. Y dentro de los tipos de datos vamos a ver que hay dos tipos, los no numéricos, por decirlo de una manera, y los numéricos. Y entre los numéricos tendremos dos tipos, los discretos y los continuos, ¿vale? Que luego esto lo explicaremos todo en clase tranquilamente. Y es importante también trabajar con el concepto de población y el concepto de muestra, pues porque la estadística para lo que nos vale es para coger, no sé, imaginaos que queremos estudiar la intención de voto en España en las próximas elecciones generales. Obviamente no podemos preguntar a todos los votantes, porque eso sería hacer unas nuevas elecciones. Tenemos que seleccionar y muy bien un conjunto de votantes. Eso es lo que se llama la muestra. Y con esto luego sacamos una proyección de los votos que se tendrían en las elecciones generales. Bueno, pues en este momento ya sabemos el tipo de dato que queremos recoger, que queremos tener información y la muestra, o sea, la gente a la que vamos a preguntar, ¿vale? Pues pasamos a la primera fase, digamos, importante, que es la recogida de datos, ¿vale? Para recoger datos, lo que yo voy a coger es un formulario de recogida de datos y con este formulario me voy a ir a preguntar a nuestra muestra. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, esto es un formulario de recogida de datos. En este caso que voy a ver, pues el número de plantas que han sobrevivido, iría contando, ¿vale? Y luego las tally marks, que esto queda como muy fino así en inglés, ¿no? Tally marks, pero en el fondo son los palotes de toda la vida. Yo lo que voy haciendo es voy poniendo palotes. Cojo, encuentro una planta y pongo su palote. Encuentro otra planta, pongo otro palote, así sucesivamente, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Bueno, lo que tengo ahora es mi formulario de recogida de datos, pero son datos en bruto. Y yo lo que quiero es, para empezar a sacar conclusiones y ver cosas, voy a empezar a organizar estos datos.
¿vale? Y para ello, ¿qué voy a utilizar? Pues voy a utilizar lo que se conoce como tabla de frecuencias, que es esto de aquí. En la tabla de frecuencias yo voy a tener una etiqueta de los datos, pues por ejemplo, yo que sé, en el caso de las plantas, pues el primero que sería de 20 a 29. Aquí puedo poner el tally, si lo necesito, ¿vale? Y luego voy a entrar en dos conceptos nuevos que veremos, que es el de frecuencia absoluta y frecuencia relativa, muy sencillos. Y luego también vamos a ver el tema de porcentajes. Y con esto tendremos una tabla de frecuencias básica que luego posteriormente vamos a ir completando. Pero importante, la tabla de frecuencias es la base de todo. En la tabla se ve la información. Como hemos visto en temas anteriores, podemos ver la información en forma de tablas, pero hay formas mejores a veces de ver la información, como vamos a ver posteriormente. Sobre todo que tengamos claro una regla de oro que se llama: siempre tenemos que colocar los datos de forma ascendente, y luego explicaremos el porqué. Bueno, el caso es que ya tenemos nuestra tabla de frecuencias y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a ponerlo de una manera que nos permita analizar los datos más sencillamente. Y para eso vamos a utilizar primero gráficos. Y vamos a utilizar tres tipos de gráficos: el gráfico de líneas, que tenéis aquí; vamos a utilizar el gráfico de barras, que tenéis aquí; luego ya los veremos en detalle cada uno de ellos; y vamos a trabajar también con el gráfico de sectores, que es este que tenéis aquí. ¿Vale? Y vamos a aprender cómo se hace todo esto y vamos a aprender a interpretarlos. Y luego, por otra parte, vamos a trabajar también con una cosa que se llaman con ratios, ¿vale? Y con estos ratios vamos a tener de dos tipos y vamos a trabajar con los básicos este año. Luego ya en años posteriores pues veréis otros más complejos. Los ratios que se llaman de centralización, la media, la mediana y la moda, y los ratios de dispersión, que en nuestro caso lo único que vamos a ver va a ser el rango. Bueno, y una vez que hemos acabado con la estadística, pasamos a la parte de probabilidad, sencillita. Nos va a llevar menos tiempo que la estadística y, como os decía, lo vamos a hacer principalmente en castellano. Vamos a trabajar conceptos muy básicos. Empezaremos trabajando en el concepto de experimento aleatorio y hablando sobre él, pues tocaremos dos temas: de definición de espacio muestral y los distintos tipos de sucesos que nos podemos encontrar. Y luego ya entraremos en el concepto más básico de probabilidad, la probabilidad de un suceso aleatorio. Y trabajaremos pues con la regla básica, que es la regla de Laplace, y luego trabajaremos con el tema de los valores: cuando es imposible que es cero, la probabilidad de cuando es imposible es cero, la probabilidad de cuando es seguro que es uno. Bueno, y con esto acabaremos. Simplemente pues bueno, que lo escuchéis, que lo disfrutéis, y si tenéis algún tipo de duda o lo que sea, pues lo vemos en clase, ¿vale? Muchísimas gracias.